Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El gobierno informó este miércoles que debido al aumento en los casos de coronavirus y la situación en la cual estamos viviendo, sobre todo en la región metropolitana, pero no únicamente, ¿no? Cosa de saber lo que pasa en Calama, en Iquique, Los Andes, San Felipe, San Antonio, Valparaíso, Viña, Rancagua. No solo santiaguino esto. Bueno, en todo el país se disminuirán a 2 los permisos semanales para movilizarse en cuarentena, medida que regirá desde el lunes 22 de junio. Esto hay que hacerlo porque hemos abusado de ella. No todos, hay algunos que no tienen otra alternativa, se sabe. Pero sí se ha conocido y dicho por las autoridades que ha habido mucho abuso de los permisos. Trampa. Nos hacemos trampa nosotros mismos. Esto es el viejo dicho de hacerse trampa en el solitario. Pido permiso para pasear el perro y me voy a comprar un chocolate, un café. Soy vivo yo, soy vivo. Según valoró el gobierno, las medidas adoptadas en las cuarentenas no han sido suficientes para disminuir el desplazamiento de las personas. Eso significa que no hemos logrado contener los contagios. Esto no solamente mata a gente, no solamente llena los hospitales. Esto hace que si la cuarentena tenía que ser de 2 semanas, tendría que ser de 4. Que si ha sido de 4, a lo mejor va a ser de 8. Pero claro, porque si nosotros nos hacemos trampa a nosotros mismos, nos vamos a demorar más tiempo en bajar los contagios. Y esto afecta a las personas que han perdido el trabajo, por ejemplo. Bueno, por lo tanto, es necesario adoptar medidas más drásticas aún. Los permisos individuales se reducen. Esto es a 5, de 5 que había a 2 a la semana, y solo se podrán utilizar en horario diurno, fuera del toque de queda. Ese es otro permiso distinto. En el caso de los salvoconductos, que es el de la noche, que es el de esta hora porque hay toque de queda, se mantienen, pero solo se deben ocupar en horarios de toque de queda y cuando se debe hacer un trámite funerario o realizar un tratamiento médico que pasa más allá de las 22 horas. Los permisos únicos de trabajo serán solo para las empresas esenciales, las cuales tengan su rubro y giro establecido en el Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, se corroborará que sea efectivo su rol de empresa esencial. De lo contrario, esa empresa no podrá entregar estos permisos a sus trabajadores. ¿Se da cuenta la cantidad de energía y la cantidad de inteligencia, la cantidad de sistemas y la cantidad de recursos que tenemos que gastar como Estado, como colectividad que somos, para poder tapar los forados que va dejando las distintas medidas para que no nos hagamos trampa nosotros? Es muy insólito, pero eso es. Solo le quiero poner un caso. ¿Sabe cuál es el país más exitoso en esta pandemia en Latinoamérica? Y por lejos, Uruguay. Hay una cosa fundamental en Uruguay. No les han prohibido nunca nada. Nunca los han obligado a nada. Todo lo que han hecho, lo han hecho porque tienen conciencia cívica, porque tienen nivel cultural, porque saben que ellos mismos son los que tienen que defenderse y ayudarse a sí mismos. ¿Qué diferencia? ¿Qué años luz estamos de que entendamos que somos una comunidad y que nos ayudamos entre todos? Y que no salir arrancando con la pelota cada uno para su lado. Así estamos. Ojalá cambiemos. Vamos a la mesa de conversación porque vamos a conectar con un ministro que además ya salió, pero estuvo en su casa con cuarentena porque tuvo el COVID. Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas. ¿Cómo le va, ministro? Buenas noches. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás tú? Oye, solamente ratificar lo que tú has dicho. Aquí tenemos que cuidarnos entre todos, no solamente cuidarse uno, sino que ayudar a cuidar a los demás en base a cumplir lo que son las ordenanzas del Ministerio de Salud, que lo que pretenden es eso, no solamente que evitemos el contagio de cada uno, sino que ayudemos al resto. Bueno, ministro, de su experiencia, un segundo, ¿usted fue asintomático hasta el final o tuvo algunos problemas con su coronavirus? ¿Se sintió mal? No, yo soy del grupo de los afortunados. Muchas personas no han tenido la suerte mía. No tuve síntomas, no tuve daño ninguno, ninguna daño posterior, digamos. Así que afortunadamente solamente he tenido que estar aislado durante 15 días. Ya estoy de vuelta en el trabajo desde hace una semana. Pero como digo, muchas personas no han tenido esa suerte y pienso que, como tú decías, hay que poner el empeño de todo
yo tengo que seguir trabajando, es parte de mi trabajo el tener que juntarme con algunas personas, seguir haciendo la tarea, pero todos aquellos que pueden cuidarse, que pueden eliminar, digamos, y tener total distanciamiento social, quedarse en la casa si es posible, hay que hacerlo, hay que cumplir con las normas. Ministro, se han anunciado nuevas rebajas en las tarifas de autopistas urbanas a partir del 1 de julio. Primero explíquenos, después de que entran las bajas puntuales, ¿son distintas? Bueno, son nuevas, por eso son distintas, pero que nos explique a las que se aplicaron hace unos meses, ¿no es cierto?, cuando ustedes llegaron a un acuerdo como ministerio con distintas autopistas, ¿no? Claro, efectivamente, tuvimos una rebaja a partir del 1 de abril en 3 autopistas que tienen un sistema de revisión de tarifas trimestral y por lo tanto ya con los tráficos que tuvimos entre enero y el 15 de marzo, a partir del 1 de abril, bajaron las tarifas en 3 de las autopistas, Vespucio Norte, Vespucio Sur y Autopista Central, pero tal como habíamos señalado, tiene que haber una rebaja aún más sustantiva, porque a partir del 15 de marzo tuvimos una baja de tráfico mucho más importante y por lo tanto en este segundo trimestre el número de autos ha bajado mucho más y por lo tanto a partir del 1 de julio tienen que caer adicionalmente en esas autopistas y adicionalmente se incorpora la autopista Costanera Norte, que tiene un sistema semestral y por lo tanto ahora Costanera Norte reconoce toda esa baja de tráfico en sus tarifas como corresponde y vamos a tener entonces una baja muy importante en el caso de Costanera Norte, que no había tenido rebajas todavía porque no le correspondía. Se eliminan todas las tarifas de saturación que tenía, todas las tarifas punta que tenía vigentes hasta este momento, todas las que se producen por velocidad, digamos, no las fijas que tiene. Y en el caso de las otras autopistas, una rebaja adicional, ya Vespucio Sur anunció ella cuáles son y elimina todas las tarifas de saturación y esperamos próximamente que publiquen sus tarifas Vespucio Norte y también la autopista Central. Estas son rebajas muy sustantivas porque quizás la gente no lo sabe, pero las tarifas puntas son el doble de la tarifa normal y la tarifa de saturación son el triple, así que es muy importante la diferencia que hace tener estas tarifas o tener la tarifa más baja, y además esas tarifas por congestión se aplican precisamente en los horarios donde la gente más utiliza la autopista, es decir, en general entre las 7 y las 9 de la mañana y entre las 5 y media y las 7 y media de la tarde, así que son tarifas que cambian muy sustantivamente, se reducen a la mitad o se reducen a un tercio, así que son cambios muy significativos. Ministro Alfredo Moreno, estas son, las tarifas se fijan con la información de su semestre o trimestre precedente, ¿no es cierto? Es decir, con esta baja en la demanda que hemos tenido por la cuarentena, se van a aplicar a partir del 1 de julio. ¿Hasta cuándo? Así es. ¿Hasta cuándo tenemos para estar preparados? Porque si después se normaliza de alguna manera la demanda, el año siguiente vamos a tener alzas. Efectivamente, en el caso de la autopista costanera son hasta el 31 de diciembre, en el caso de las otras autopistas son también hasta el 31 de diciembre, excepto que se den condiciones para volver a subir, pero es muy difícil que se den esas condiciones porque no solamente tiene que volver el tráfico normal, sino que tendría que volver un tráfico tan grande como para que se den las condiciones trimestrales que son más exigentes que las exigencias normales de un año. Normalmente la tarifa se fija para el año y se revisa trimestralmente, pero esa revisión se hace con condiciones más exigentes para subir o para bajar. Por lo tanto, fue más difícil bajar y también es más difícil subir. Por lo tanto, lo más probable es que también estas tarifas de las autopistas que van en forma trimestral también deberían estar hasta el 31 de diciembre. Luego, para el próximo año va a depender de qué tráfico tengamos de aquí hasta fines de diciembre. Pero en el próximo año lo que sí debe permanecer es esta nueva forma de calcular las tarifas, que es respetando este sistema de revisión trimestral que las tarifas de las autopistas no estaban respetando. Esto es parte de lo que explicamos en el mes de abril y mayo, cuando explicamos que las tarifas de las autopistas tenían que bajar, y donde tenemos una diferencia de opinión, yo lo quiero decir, con las autopistas. Estamos en este momento en las comisiones correspondientes que tiene cada uno de estos contratos para hacer valer esta interpretación, que es la que tiene el contrato. Las autopistas señalan que estos son bajas que solamente se hacen en forma voluntaria, es decir, que el contrato se aplica en esta parte solamente en forma voluntaria. Nosotros entendemos que el contrato es totalmente obligatorio en lo que refiere a las bajas. Es
es voluntario para subir, pero no para bajar. Cuando hay que bajar es totalmente obligatorio. Así que también eso nos parece va a quedar plenamente claro hacia adelante. Estas autopistas les quedan unos 15 años más o menos de concesión y por lo tanto esto va a cambiar hacia abajo en las tarifas que hemos visto hacia atrás. Y también en esas comisiones se va a discutir lo que se ha cobrado en los últimos años, donde también hay problemas en esas tarificaciones. Estamos haciendo una investigación y una fiscalización. Vamos a mostrar en esas comisiones lo que también se ha cobrado de más en algunos de esos años, en algunas de esas autopistas, en los pórticos donde hay error, y por lo tanto cada una de las personas debiera, si las comisiones no encuentran razón, devolvérsele a cada una de las personas lo que se ha cobrado de más. Ministro, usted dice que quedan 15 años. ¿Esto es en qué? Más o menos, en promedio. En promedio, ok. ¿Qué pasa en el evento? Es un hipotético, ¿no es cierto? Como está la economía mundial, la chilena no es una excepción. Vamos a hablar más adelante de eso con un economista. ¿Qué pasa si empieza a tener problemas de solvencia una autopista? ¿Qué dicen los contratos? Porque están con una demanda bajísima. Entonces, además le baja usted las tarifas, además están con muy poca demanda. En una de esas no sería raro que alguna empresa, como le pasa a empresas en muchos rubros, levante las manos y diga, no puedo seguir. Y eso eventualmente redunde en la calidad del servicio, en la mantención. ¿Se ha hablado sobre eso? Porque es una infraestructura que está ahí y que es esencial para la movilización interna de esta tremenda ciudad. Bueno, primero decir lo último que tú estás diciendo, efectivamente, porque la gente, digamos, a veces estamos centrados en las tarifas. Estas son concesiones que han hecho inversiones muy importantes, que son muy sustantivas y que son muy importantes para la movilidad en la ciudad. Hay 3 millones de TAC. La mayoría de los automovilistas de Santiago utilizan permanentemente estas autopistas y, por lo tanto, por esa razón, estas tarifas son tan importantes. Son una parte importante del presupuesto familiar. A veces la gente paga más en estas autopistas que lo que paga en agua o en luz o en otros servicios básicos, porque también esto es una cosa básica para quienes se movilizan en auto, no para los que usan el transporte colectivo. Entonces, lo primero, señalar eso. Respecto a lo que tú me señalas, esto es como cualquier otra cosa, ¿no? Estas autopistas han sido beneficiadas por los periodos anteriores, ya llevan hacia atrás 20 años, y en esos 20 años el número de autos en Chile ha crecido enormemente. Eso es lo que ha hecho que haya más saturación y por lo tanto mejores tarifas, mayores tráficos, y eso ha hecho que tengan buenos resultados y magnífico que hayan tenido un buen resultado. Pero si es que se dan situaciones más malas, naturalmente también ese negocio va a ser más malo. La inversión está hecha y ellos van al resultado mejor o peor, dependiendo de cómo se den las cosas hacia adelante. Como digo, hasta ahora... Si le va mal una empresa bueno, a una... Ya sea adelante, va a ser dependiendo de cómo vaya el número de autos, el tráfico y cómo se mueva la economía chilena, que esperemos va a mejorar después de este año lamentable que hemos tenido. Lo que pasa es que si le va mal a una empresa de cecina, es una lástima, porque hay empleo y hay unos dueños, hay gente que se ha sacado la mugre, en fin, pero no tiene los efectos que tiene una empresa que hace que se muevan los 7 millones de personas de santiaguinos. Tiene otra externalidad, en este caso, la eventual. En este caso no es así. En este caso es una empresa que hace una inversión inicial en lo grueso, ¿no? Que es construir la autopista, que es una inversión enorme, que está establecido en la licitación, cuál es la inversión que tiene que hacer y, como digo, después tiene estos flujos hacia adelante. Así que lo que tiene que hacer la empresa ya está hecho. Ahora, en este momento, los costos y lo que significa la operación son muy bajos, así que yo no veo esa situación en ninguno de los casos de las autopistas que estamos viendo. Así que no veo ese problema. Más bien, el negocio va a ser bueno, regular o malo hacia adelante, dependiendo de lo que sea, pero no va a afectar el servicio de las autopistas ni tampoco el traslado de los automovilistas en Santiago. Perfecto. Ministro, quiero aprovechar los minutos que nos quedan porque parte del acuerdo del fin de semana, el acuerdo político, económico y social que se logró, tiene que ver con esta integralidad, ¿no es cierto? Primero ir a las familias, ahora en lo urgente, las familias que necesitan apoyo para poder quedarse en sus casas. También tiene que ver con el empleo, apoyar el empleo, pero también tiene que ver, un marco fiscal naturalmente, cómo vamos a salir hacia adelante y planes de recuperación. Y allí juega un papel fundamental las obras públicas, el ministerio que usted dirige. Exacto. Inversión pública en casas, por ejemplo, o que se le tocará a otro ministerio, pero también habrá carreteras, puentes, en fin. ¿Cómo están ustedes armando y diseñando estos planes?
Bueno, como tú señalas, esto va a ser fundamental el día que la pandemia nos permita abrir y poder tener más actividad, y así lo señala este acuerdo, así lo señala lo que han señalado el grupo de economistas que se juntó para hacer la base de este acuerdo. En esto no hay dos recetas, ¿no? Esto así ha salido Chile de las recesiones anteriores, así ha salido el mundo de las recesiones anteriores. La inversión privada se ve muy debilitada, las empresas están con muchos problemas y por lo tanto la primera parte de esto, la inversión pública, es fundamental. Y dentro de eso, naturalmente la inversión en infraestructura es la mayor parte, ¿no? Por lejos la inversión pública en infraestructura es la mayor parte de la inversión que puede hacer el fisco. Así que estamos preparando nosotros durante todo este tiempo poder estar en condiciones de poder hacer esa inversión, porque es fácil decir que uno va a hacer una inversión muy sustantiva, pero no se puede hacer si uno no tiene los proyectos. Para poder hacer los proyectos hay que tener los diseños, hay que tener la ingeniería, hay que tener las bases de licitación, hay que tener las aprobaciones medioambientales, también las aprobaciones de evaluación social que son necesarias para hacer inversiones. En este caso, además, en el caso de lo que significa la inversión en obras públicas, Chile tiene dos fuentes o dos formas de hacerla. Uno es directamente con los recursos del Estado y lo otro es precisamente a través de concesiones, no solamente de carreteras urbanas, también de carreteras interurbanas, todo lo que es construcción de aeropuertos, de puertos, de trenes, de tranvías, de teleféricos, de hospitales. Hay una gran cantidad de hospitales que ya estamos construyendo y muchos otros que vamos a construir en los próximos años. Así que estamos preparando en estas dos distintos grupos de inversiones un plan realmente muy potente. Estamos trabajando no solamente obras públicas, que es la parte, como digo, la columna central, pero también con el resto de los ministerios económicos que también tienen, digamos, inversiones importantes, y junto con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Economía, de manera tal de que cuando se den las condiciones podamos tener ese grupo de proyectos listo y dispuesto para poder hacerlo. Durante este tiempo de pandemia, lo he dicho en otras oportunidades, creo que lo conversamos en alguna conversación anterior que tuvimos contigo incluso, lo que hemos hecho es preparar poder tener esos proyectos, porque insisto, es muy fácil hablar de inversión en obras públicas, en infraestructura, pero es muy difícil tener cada uno de estos proyectos. Cada uno de los proyectos, nosotros tenemos hoy día, por ejemplo, 1000 proyectos a lo largo de Chile que se están construyendo en cada uno de los rubros que ya señalé. Cada uno de ellos tiene detrás de eso múltiples estudios, años de trabajo en materia de diseño, de ingeniería y de preparación. Eso es lo que hoy día, esa cartera de proyectos, la que tiene que estar lista y dispuesta para poder hacerse. Así que una parte de estos 12.000 millones que se han señalado van a permitir financiar esto. Los proyectos, como digo, estamos trabajando para que estén todos listos y dispuestos. Y también en esto, el tema de concesiones va a ser muy relevante. ¿Tiene montos? ¿Tiene a la cabeza montos en el corto, mediano plazo del monto de inversión para saberlo? Bueno, esto va a depender, como decía, cada uno de los ministerios está entregando los proyectos de los que dispone y luego de eso, esos proyectos, por supuesto, van a ser, esperamos, superiores a las cantidades que son posibles de financiar en el corto plazo y por lo tanto se van a escoger entre ellos en base a una serie de criterios. Uno de ellos, por supuesto, es cuál es el impacto que tienen en materia de reactivación, el impacto que tienen en materia de empleo, que va a ser una variable fundamental, sin duda, porque hoy día lo que necesitamos es mover y proveerle de ingresos a muchísima gente que ha perdido el empleo y que lo puede seguir perdiendo en el tiempo que reste para poder superar la pandemia que estamos sufriendo. Y también un elemento muy importante que está muy destacado en el acuerdo que se llegó entre la oposición y el gobierno, que también sean proyectos que sean importantes para el desarrollo de Chile, para la logística, dice el acuerdo, es decir, para la movilidad, que es una parte muy importante de lo que nosotros hacemos, aeropuertos, puertos, carreteras, ya sean urbanas o interurbanas, y también que sean amigables con el medio ambiente. Chile está viviendo hoy día un cambio climático gigantesco. Se nos ha olvidado, debido a lo que hemos vivido, sí. Todo se lo lleva, digamos, el coronavirus, pero al mismo tiempo tenemos otro, el presidente lo ha llamado el terremoto silencioso, que es la sequía. Recordemos que antes de esto estábamos todos preocupados de la sequía. Hemos tenido la sequía más grande que Chile ha tenido en su historia el año 2019, y después de 10 años de sequía, nunca habíamos tenido más de 4. Y esa sequía sigue.
¿no? Hoy día, en estos días, hemos tenido unas pequeñas lluvias, pero seguimos con tanta poca lluvia como tuvimos el año 2019. Los caudales de los ríos están muy por debajo de lo que teníamos incluso el año pasado, que fue el más seco. Los embalses están muy por debajo de lo que teníamos el año pasado. Tenemos en riesgo el agua de las ciudades, de la zona central de Chile, que es donde está la mayor parte de la población, donde está la mayor parte de la actividad económica. Eso requiere obras muy importantes para adecuarse a esta nueva realidad. Y digo, ya no estamos hablando de obras de emergencia, porque tenemos que entender que esto no es una situación de emergencia, ya es una situación absolutamente permanente, es un cambio climático al cual tenemos que adaptarnos. Y también tenemos muchos problemas en las zonas rurales, donde el agua depende, digamos, de sistemas mucho más frágiles que los de las ciudades. El año 2019, como ya mencioné, tuvimos la peor sequía, y en todas las sequías anteriores grandes que hemos tenido en Chile tuvimos racionamiento de agua y de luz. El año 2019 Chile pasó esto sin racionamiento ni de agua ni de luz. O sea que hemos tenido gran éxito en lograrlo, pero para poder lograr eso también en la temporada 2020-2021 estamos trabajando para tener todas las posibilidades de volverlo a pasar de esa manera y esperar de que la lluvia nos ayude, pero los pronósticos no son buenos. Los pronósticos son de seguir con un año seco. Ojalá indica que es un poquito menos seco que el año 2019, sí, pero va a ser seco y por lo tanto vamos a seguir una situación muy difícil. Ahí también va a haber mucho que hacer. Ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, como se puede ver, está la amplitud de temas, de proyectos, de planes, y fundamental pararse en la inversión pública que se haga desde este y otros ministerios va a ser esencial. Claro, y no solamente por la reactivación, sino que son obras, como tú ves, que nos van a permitir tener la calidad de vida y poder superar problemas como la sequía, como la movilidad, que son cosas fundamentales para la vida de Chile y de la ciudadanía en los años venideros. Hasta luego, ministro. Buenas noches. Hasta luego, Matías. Chao. Chao, chao. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Bueno, estamos de vuelta aquí en Vía Pública y el tema económico nos convoca porque es seriamente, o sea, porque es por la seriedad que revisten las proyecciones que ha hecho el Banco Central en su informe de política monetaria. Ha señalado que el rango de crecimiento, de decrecimiento en realidad, de nuestra economía para el 2020 es de 5,5 negativo y 7,5 negativo. Por ahí deberíamos andar. Entonces, si buscamos al medio, 6,5 de crecer, es una cifra que no se da desde los años 80, 35 años atrás aproximadamente. Para eso tomamos contacto con Patricio Rojas, economista, socio de Rojas y Asociados. Patricio, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, Matías. Bueno, esta es una cifra, no sé cómo mencionarla, catastrófica, ya nos quedamos chicos, no está ninguna proyección de nadie nunca, y no sé qué explicación puedes dar tú respecto de o lo comparativo, o por qué llegamos aquí, o cómo podríamos salir, cuánto demorarse, en fin. A ver, primero hay que ponerlo en el contexto. En general, la mayoría de las economías están teniendo caídas de esta magnitud. Básicamente en Perú se está estimando un número cercano a una caída entre 10 y 11%, un número en torno a 8% en Brasil, lo mismo en México, y por lo tanto en Estados Unidos se está hablando de caída en torno al 6% para este año. Por lo tanto, por el nivel, digamos, de paralización que han tenido las economías, estas cuarentenas, estos niveles de confinamiento, en el fondo llevan a que las economías están cayendo del orden del 15% en los meses más complejos. Por lo tanto, nosotros que vemos en el mes de abril, donde la economía cayó un 14%, en el mes de mayo vamos a tener un número probablemente cercano al 16-17%, y las expectativas que hay para junio, que también es un mes que va a tener un nivel de confinamiento alto, claro, también estamos viendo números que van a andar de ese orden, 16-17%. Por lo tanto, el segundo trimestre probablemente la caída va a andar entre un 16 y un 18%. Entonces, con esos números no cabe más que esperar una caída del orden de un 6-7% este año. En el escenario que está manejando el Banco Central es que la economía se empezaría a abrir en el tercer trimestre. Un supuesto que hoy día es prudente, pero tiene alto optimismo porque en general nos está costando mucho más controlar la emergencia sanitaria de lo que inicialmente se había pensado. En general hay que recordar de que pensábamos que alrededor del mes de junio iba a estar más o menos controlado esto. Esto no ha ocurrido así.
lo más probable de que esto nos va a tomar al menos 2 meses más. Estamos subiendo en la curva todavía, no sabemos si hemos alcanzado el pic, y la evidencia que tenemos de países europeos es que cuando alcanzaron el pic se demoraron casi un mes y medio en bajar la curva casi a niveles muy bajos. Por lo tanto, nosotros nos va a tomar todo junio, todo julio, y probablemente agosto, septiembre, es cuando la economía se va a empezar a reabrir en un escenario, diríamos que hoy día puede ser optimista. Por lo tanto, la probabilidad que la economía pueda crecer mucho menos existe, porque en la medida que la economía se empieza a reabrir mucho más tarde este año, la probabilidad que caigamos a niveles cercanos al 8% es bastante alta. Patricio, déjame hacerte una pregunta como de fundamento, de que te la pueden hacer tu alumno en la universidad probablemente. La crisis a la cual nosotros tenemos referencia inmediatamente hacia atrás, de esta magnitud, la de los 80. Pero esa era una crisis eminentemente chilena, ¿no es así? Puede haber habido otros contextos mundiales también, sin duda. No somos una isla, nunca lo seremos. Pero la anterior es la del 29. Correcto. Uno piensa, cuando hay un país del mundo, una región, un sector del mundo que está en una depresión como la del 29, como Chile en los 80, bueno, en parte sale porque hay otros que están mejor y pueden tirar del carro, ¿no es cierto? ¿Qué pasó después de las guerras, cuando vinieron los planes Marshall, vino a los Estados Unidos, puso plata en Europa, inversión? Pero aquí es un mundo que está completamente, es como si hubiese pasado un avión fumigando por arriba a la economía mundial. Entonces, ¿quién va a poder tirar del carro y cómo se recuperan crisis de este tipo? La de los 80 era generando marcos regulatorios, certeza jurídica, consiguiendo endeudamiento afuera a lo mejor y poder echarle para adelante. Pero aquí, como diría el Chapulín, perdón, pero ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién va a tirar del carro mundial para subir si todos bajan el 7 o el 8%? Bueno, es que un poco lo que hemos visto nosotros que durante todo este episodio, la economía y los países han reaccionado de una manera probablemente similar, pero en distinta magnitud. Por lo tanto, lo que hemos visto es que países avanzados han implementado programas fiscales y monetarios muy fuertes y, por lo tanto, el nivel de daño que van a tener en su economía va a ser bien distinto. El nivel de daño que va a tener una economía como Estados Unidos o una economía europea como Francia o Alemania es completamente distinto al nivel de daño que va a tener una economía como Perú, Chile o Ecuador. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros estamos esperando es que las economías como Estados Unidos, alguna europea, la economía china, tengan una recuperación relativamente más rápida. O sea, esta recuperación en tipo B la veo mucho más probable en estas economías que han tenido menos daños porque han recurrido a programas fiscales mucho mayores. Por lo tanto, en ese sentido, el daño sobre la familia, el daño en materia de desempleo, el daño en materia de quiebra en las empresas va a ser bien distinto dependiendo del apoyo que tuvieron los distintos gobiernos. En el caso nuestro, nosotros hemos hecho un programa que ha sido a nivel de la zona, a nivel de la región metropolitana, latinoamericana, bastante grande, ¿ya? Y por lo tanto se ha apoyado a la familia, también se está apoyando a las empresas, pero así todos vamos a tener daño. Lo más probable es que va a haber un nivel de desempleo relativamente alto y va a haber un nivel de empresas que va a quebrar. Por lo tanto, vamos a salir relativamente complicados de esta situación. Ahora, ¿qué nos va a ayudar en todo esto? Y ese es un poco el gran tema, porque la situación de que pueda haber un rebrote a nivel de contagio existe. Por lo tanto, hoy día estamos suponiendo de que las economías avanzadas van adelantadas a nosotros, estamos suponiendo que China va a crecer este año, pero China ya está teniendo problemas con niveles de un rebrote de contagios. Por lo tanto, puede ser que China se retrase y entremos básicamente el año 2021 bastante complicado. Por lo tanto, como tú dices, esta es una situación completamente nueva, es una situación que todos los días se está escribiendo una historia nueva. Hoy día nos sorprendemos por estas proyecciones que hace el Banco Central, pero estas proyecciones probablemente, si es que la economía no cambia y seguimos con este nivel de confinamiento, en el próximo IPOM vamos a ver nuevamente un ajuste en las proyecciones hacia la baja. Por lo tanto, yo te diría de que la única diferencia que va a hacer acá con respecto a los países es los niveles de planes de apoyo que han tenido, tanto para contener la emergencia sanitaria como los programas que van a haber de reactivación. Y en ese sentido, el programa que ha planteado el gobierno de reactivación hacia el 2021, que hoy día se está recién iniciando, se va a fraguar, ese programa va a ser súper relevante porque una vez que hayamos controlado la emergencia sanitaria a nivel de contagio, la recuperación no va a ser fácil, va a ser una recuperación compleja porque nos va a mover en un ambiente completamente distinto. Es bastante probable que muchos trabajos que se perdieron en esta crisis no se van a recuperar porque van a haber cambios en la economía, las economías se van a reestructurar de una nueva manera y por lo tanto la situación hacia el 2021 va a ser de recuperación, pero probablemente
cuán más temprano partamos es donde la situación va a ser mejor o peor. Patricio Rojas, la respuesta entonces un poco es: cada país tira de su propio carro si estamos todos mal, y tirar de su propio carro es tener posibilidades de romper el chanchito y ponerlo sobre la mesa para ayudar a las familias, para ayudar a las empresas y poder activar la economía. Pero eso entonces depende de cómo está la sanidad fiscal de cada país. Tú me dices, Francia, Alemania tienen proyectos o tienen planes fiscales grandes. Algunos de esos países, Italia, por ejemplo, entiendo que tiene 1,5 veces su producto en deuda. Nosotros tenemos el 30% de nuestro producto en deuda. Es decir, en la relativa no estamos tan mal como para poder ayudarnos con planes fiscales. En ese contexto, ¿te parece que, y me gustaría que nos compararas, el plan fiscal chileno es lo suficientemente generoso para salir rápido de esta crisis? O sea, el plan que se está haciendo ahora de 12.000 millones de fondo COVID es un plan potente para una economía del tamaño que tiene Chile. Claramente es un plan potente, pero va a requerir fundamentalmente de cuánto tiempo estamos en la emergencia, porque de nuevo estamos planteando que probablemente vamos a estar 3 meses más, vamos a tener ayuda para los meses de julio, agosto, septiembre, y probablemente ahí a partir ya de octubre la economía ya no requiere y esos fondos los vamos a utilizar para lo que es la reactivación. Ahora, si esto no se soluciona de aquí a septiembre y de alguna manera seguimos complicados y seguimos con un nivel de contagio alto, eso significa que probablemente una gran parte de ese fondo lo vamos a tener que comprometer en lo que es la emergencia sanitaria. Y lo que vamos a necesitar para la reactivación probablemente nos vamos a quedar cortos. Entonces, hoy día aparece un monto significativo de recursos, pero eso va a depender fundamentalmente a cuánto somos capaces de poder controlar. Por eso es sumamente importante de que esto que estamos viendo hoy día, el nivel de confinamiento, el nivel de las cuarentenas, tiene que ser efectiva. Claramente hemos llevado ya prácticamente en la región metropolitana un mes completo y un poco más todavía, ¿ya? Y nos vamos de nuevo a un mes completo de junio con cuarentena y vemos que el impacto en materia de contagio eso no ha sido. Por lo tanto, en términos generales, nosotros estamos haciendo un plan que es potente, pero es coherente con unas situaciones que ya a fin de año la economía ha empezado a recuperarse, cosa que, te repito, es completamente una situación abierta, porque eso mismo pensábamos hace 2 o 3 meses, que a partir ya de junio la situación aquí en Chile iba a estar relativamente controlada, Claro. cosa que no ha pasado. Por lo tanto, yo te diría de que posiblemente estamos en una mejor posición que otros países latinoamericanos para salir, pero en general, mientras más nos demoremos en controlar la situación sanitaria, más debilitados vamos a estar para la reactivación. Por supuesto. Patricio, hay una suerte de disyuntiva, trade-off que le llaman, entre tratar de aplanar y tratar de morigerar y cerrar lo menos posible nuestra economía para que no mueran las empresas, para que no muera el empleo, para que cuando podamos salir a cierta normalidad haya algo allá afuera. Pero esto también hace que se alargue el trato de la pandemia versus una hibernación, tema que está muy en boga y que es una alternativa de decir, ¿saben qué? Cerremos todo lo posible ahora ya, pongámonos colorados una vez, cerremos 1 semana, 2 semanas, frenamos el contagio, es muy duro el costo económico de eso, pero al menos podríamos controlar la pandemia. Entonces, no sé si tienen puesto números ustedes, ¿a qué es más costoso? ¿Cerrar menos pero que se alargue más esta letanía? ¿O hacer un golpe duro, un lockdown fuerte y con un costo probablemente más profundo en la economía? A ver, yo te diría de que a nivel de costo en materia de crecimiento, posiblemente hoy día estamos teniendo cuarentenas que, si bien es cierto, son parciales, porque el nivel de movilidad en la ciudad todavía en algunas partes relativamente alto, nos está llevando a caer en la actividad del orden del 17%, más o menos. Si tuviésemos un nivel de paralización mayor, pensemos básicamente en que solamente lo básico estuviese funcionando, claro, estaríamos hablando de caídas probablemente del orden del 23-25% en el mes. Por lo tanto, en términos de número, entre caer 18 y 25, si somos capaces de salir temprano, puede ser que sea un buen negocio hacer una invernación, digamos. ¿Ya? Pero pensar en una invernación completa yo diría que es difícil por todo lo que significa mantener un abastecimiento. Somos una economía que en general todavía tiene un grado de informalidad importante. Por lo tanto, pensar de que eso puede ocurrir de una manera total, yo diría que un poquito no es muy realista, ¿ya? Pero sí podríamos tener un nivel de confinamiento mayor, y yo creo que esto que está haciendo el gobierno de restringir los permisos, probablemente pueden haber otras medidas, pero en términos generales, el hecho de hacer un control mayor en las calles, claramente eso va a ayudar.
pero eso va a significar probablemente que podamos tener alguna caída adicional, pero no estamos hablando de pasar de una caída de un 17 pasar a un 50, no estamos hablando de eso, estamos hablando de pasar del 17 al 25 más o menos, ¿ya? Y por lo tanto el impacto en caída es muy significativo, pero probablemente nos puede hacer mucho más corto esta pandemia, porque en general hoy día la gran incertidumbre que existe es cuándo esto va a ser capaz de estar controlado, el nivel de contagio, y por lo tanto podemos empezar a reabrir algunos sectores. Pensar en abrir sectores, por ejemplo, como el comercio, como restaurantes, cosas de esparcimiento, la probabilidad, digamos, más optimista es pensar a fin de año. Yo diría que ningún actor de ese sector restaurante o sector comercio va a estar interesado en estar en un mall cuando la probabilidad que la gente vaya al mall antes de fin de año es relativamente baja. Por lo tanto, en términos generales, yo te diría de que, siendo optimista, ¿ya? Esta es una economía que posiblemente a fin de año, en el mejor de los escenarios, podría estar funcionando a un nivel de apertura relativamente importante. Por lo tanto, es súper relevante cuando podamos controlar el nivel de contagio. Eso hay que hacer una situación mucho más extrema. Yo soy partidario de eso. Patricio Rojas, te quiero agradecer mucho por este comentario y por tu análisis esta noche aquí en Vía Pública. Que te vaya muy bien. Que esté muy bien, Matías. Gracias, buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. La crisis sanitaria y el desafío de educación a distancia está afectando el bienestar socioemocional de las comunidades educativas. CELClass es una plataforma educativa de aprendizaje socioemocional que ofrece actividades, contenidos y herramientas para gestionar la convivencia de educadores, estudiantes y familia. Más información en webclass.com. Vamos a la pantalla y revisamos nuestro portal de noticias24horas.cl, que está encabezado por la siguiente información. ONEMI se prepara para nuevo sistema frontal en Maule, Ñuble y Biobío. Así que ojo los que nos ven desde allá para este nuevo sistema frontal. Hay muchas otras informaciones en este portal de noticias, uno de los portales de noticias más visitados de Chile. A propósito de los frentes y del tiempo en general, veamos cómo está el termómetro en este momento aquí en Santiago. Aquí en la región metropolitana está con 6 grados y 5 décimas y el cielo nublado. Para mañana y pasado ocurrirá, o se espera que ocurra, lo siguiente. Jueves, región metropolitana, cielo nublado, máxima probable 13 grados. Viernes, lluvia, máxima probable 12 grados. ¿Y qué ocurrirá en otras regiones del país? Por ejemplo, en Punta Arenas, región de Magallanes, en la Antártida chilena, lluvia para mañana y una máxima probable de 4 grados. Y los Andes, que está en cuarentena, región de Valparaíso, mañana espera cielos nublados y una máxima probable de 14 grados. Un día como hoy, pero hace ya 12 años, en el año 2008, fue lanzado al mercado el cuarto disco estudio de la banda Coldplay, Viva la Vida o Muerte y todos sus amigos. Es un disco ya clásico, con pocos años ya es un clásico este, ¿no? Súbale, maestro, súbale. Qué buen tema, ¿no? Esta producción de los norteamericanos tiene el gran mérito de ser el disco más adquirido a través del sistema de ventas digitales. Ese mismo año, 2008, Viva la Vida fue el disco más vendido en el mercado, con más de 6,6 millones de copias, y en total supera las 10 millones de copias vendidas en todo el mundo. El disco tuvo tan buena recepción que obtuvo 7 nominaciones al Grammy y es considerado un punto de inflexión en la carrera de Coldplay. Con Viva la Vida despedimos Vía Pública esta noche. Muy buenas noches y gracias por venir. Suban, suban, suban. Just a